la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es una serie que yo hoy quisiera, ya de casi 2 meses que estamos hablando, ya quisiera poner fin a este tema para la reunión que viene a comenzar con otro. Y digo, yo creo que ya es tiempo, porque creo que todos los mensajes, junto con el que le voy a dar hoy, han sido mensajes más que claros y contundentes de nuestra responsabilidad y de nuestra actitud con respecto, ¿verdad?, a la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos han escuchado los otros mensajes? Los que no han escuchado, tenemos los que personalmente he compartido, están allí en la cuenta de YouTube. Y, amados, la unidad del cuerpo de Cristo es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque la unidad revela al Hijo, quien fue que nos reconcilió con el Padre. Amén. Sin la unidad de la iglesia, la obra de reconciliación de Cristo carece de credibilidad. Una iglesia dividida no puede hablar de un Dios de amor, de un Dios trino, porque la unidad parte de arriba, de un Dios trino. 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son uno. Y nosotros somos Pedro, Juan, María, Antonio, pero somos uno, un cuerpo en Cristo. Amén. Y el apóstol Pablo nos deja más que claro esto. Es necesario que nosotros como creyentes nos enfoquemos en el trabajo de la unidad del cuerpo de Cristo. Aparte, también para una mayor edificación de la iglesia, para una mayor efectividad en el testimonio. ¿Qué podemos hablar de amor si nosotros mismos estamos divididos? Yo creo que la iglesia de Cristo universal, no me refiero a la iglesia local, universal en todo el mundo, sería mucho más poderosa si no estuviéramos tan divididos por diferentes doctrinas, por diferentes pensamientos. Todos los mensajes anteriores los he tomado de la epístola que escribe el apóstol Pablo a Efesios capítulo 4. Y dijimos que en los primeros 3 capítulos el apóstol Pablo da una enseñanza doctrinal, ¿verdad? Así como lo hace también en Romanos. En Romanos, los primeros 11 capítulos, él da una enseñanza doctrinal, y del 12 en adelante comienza a hablar cómo aplicarlo a la forma práctica. Entonces, en el capítulo 4 de la carta de los Efesios, el apóstol Pablo enseña lo siguiente. En el versículo 2 y 3, él nos muestra, ¿verdad?, la importancia de la unidad de iglesia, y nos enseña que esa unidad debe ser preservada. Ahora, algo que dije en la reunión pasada, no es nuestra responsabilidad generar esa unidad. Nuestra responsabilidad es preservarla. ¿Por qué no es nuestra responsabilidad generar esa unidad? Porque esa unidad ya se generó por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario generó, ¿verdad?, esa unidad del cuerpo de Cristo. Usted no tiene que hacer nada para generarla, porque ya está generada en las leyes espirituales. Amén. Lo segundo que el apóstol nos enseña es que esta unidad, ¿verdad?, se desprende de las verdades eternas, como les decía recién. Cuando leemos los primeros 3 capítulos de esta epístola a los Efesios, vemos verdades eternas, ¿verdad? Cuando leemos en Romanos también y en Corintios, la verdad eterna de lo que Dios estableció, de la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. En los versículos 7 al 12 de esta epístola, el apóstol nos enseña sobre la unidad, ¿verdad?, y la diversidad de dones. Y habíamos hablado, fue la reunión pasada, hablamos de que en la unidad del cuerpo de Cristo se manifestaba
la diversidad de dones. Y fuimos a un poquito más allá de esto y hablamos que la unidad de Cristo no puede ser afectada por diferentes creencias, por diferentes pensamientos, ¿verdad? Dijimos que el cuerpo de Cristo está conformado por seres humanos que tienen diferentes situaciones en la vida que han formado su carácter, ¿verdad? Y eso hace que las personas reaccionen diferentes ante circunstancias, ¿verdad?, de la vida. Y nosotros todo esto tenemos que saberlo llevar de una manera que haya paz y armonía en el cuerpo de Cristo. Me acuerdo que la primera reunión que hablamos sobre esto, el apóstol Pablo nos enseñaba allí ciertas actitudes que tenemos que tener como cristianos, ¿recuerdan? ¿Verdad? La mansedumbre, la paciencia, el amor, ciertas actitudes que nosotros debemos desarrollar como cristianos para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto, amados, es algo que debemos ser intencionales, ¿verdad? Nosotros debemos trabajar a favor de esta unidad para preservarla. Amén. Y hoy quiero hablar sobre la última parte de este pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Quiero hablar sobre la última parte que el apóstol Pablo relaciona con respecto a la unidad, ¿verdad? Y él habla de que hay una relación muy estrecha entre la unidad del cuerpo de Cristo y el crecimiento de la iglesia. ¿Se acuerdan que cuando comencé a predicar sobre esto dije, hemos predicado más de un mes sobre la madurez espiritual? ¿Cuántos recuerdan? Más de un mes predicamos sobre el crecimiento y la madurez espiritual. Y cuando comenzamos a predicar la unidad del cuerpo de Cristo, algo que les dije fue, lo que terminamos de predicar, la madurez y el crecimiento espiritual, tiene relación con la serie que comenzamos en esta hora. Quiero invitarlos allí a Efesios capítulo 4. Quiero leer esta porción, versículo 1 al 16. Yo no sé si podemos, si se puede poner acá. Quiero aclarar una cosa, la versión que tenemos en el programa es una versión Reina Valera, pero es renovada. Yo tengo Reina Valera, que es la que yo uso, 1960. Entonces van a ver algunas palabras que no son iguales, pero significan lo mismo. Amén. Ahí está. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Hasta ahí Pablo nos habla de las actitudes, nos habla del fundamento, ¿verdad?, teológico, de las verdades eternas. Y acá Pablo comienza a hablar, ¿verdad?, de lo que hablamos en la reunión pasada. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí habíamos explicado esta mala interpretación de la palabra, que algunos decían que cuando descendió era que Jesús había descendido al infierno, ¿verdad? Bueno, si no estuvo la reunión pasada, allí en la cuenta de YouTube pueden entender o aprender la correcta interpretación. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, acá comienza
la parte que vamos a dar hoy nosotros, versículo 13 en adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces del versículo 13 al 16 va a ser la porción que vamos a tomar para hablar la estrecha relación que hay entre la unidad, ¿verdad?, y el crecimiento de la iglesia. Y esto no me estoy refiriendo a un crecimiento en cantidad. Estoy hablando de un crecimiento en calidad. Estoy hablando de madurez espiritual. Amén. El apóstol Pablo aquí, cuando comienza, ¿verdad?, a transmitir esta enseñanza, él lo que intenta explicar es que aquí se está tomando el crecimiento del creyente como miembro de un cuerpo, no como un individuo. Porque, amados, la iglesia necesita crecer en un contexto de unidad. Entonces cada creyente debe ocuparse de su propio crecimiento, entendiendo que su crecimiento, ¿verdad?, va a ayudar al crecimiento de otros. Y el crecimiento de otros va a ayudar a su propio crecimiento. Por eso, cuando hablamos la vez pasada de que cuando Dios hizo el cuerpo de manera tal que cada uno de los miembros iba creciendo, ¿verdad?, de manera proporcional. No crecía un brazo y después crecía el otro. Y habíamos dado una explicación. Sería medio, ¿verdad? Imaginen una oreja grande acá, no me creció la otra y un pie y ahí ando que no, ¿verdad? Él creó el cuerpo humano, con el cual está comparando Pablo el cuerpo de Cristo, para que fuera creciendo todos sus miembros en forma proporcional. Y esto es lo que está hablando. El cuerpo de Cristo, los miembros, cada uno de nosotros, debemos crecer de forma proporcional. ¿Saben? A veces nos gusta sentirnos mejores que otros y no nos preocupamos o no nos ocupamos o no nos interesamos de si los otros hermanos están creciendo. A veces el pensamiento de sentirme más espiritual o estar en un lugar, tener un lugar de autoridad mayor que otras personas, hace que me desvíe del verdadero propósito de Dios para mi vida. Dios quiere que yo crezca, que yo madure en el conocimiento, ¿verdad?, y en mi relación con Dios, para que otros hermanos también puedan madurar y crecer. Tu crecimiento y tu madurez espiritual va a afectar para bien o para mal la vida de otros hermanos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo nos enseñaba que debemos aprender a vivir en comunidad, en armonía, entendiendo que los dones que yo recibo no son para creerme mejor. El conocimiento de la palabra que yo recibo no son para creerme mejor, sino para ayudar a otros, para aconsejar en amor, para exhortar, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces Romanos capítulo 12, 4 y 5 dice: pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función. Así nosotros, que somos un cuerpo en Cristo. Necesitamos entender esto, somos un cuerpo. Dice, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Amén. Cristo nos salvó como individuos. La salvación es personal. Cada uno de ustedes va a rendir cuenta por su salvación. La salvación es personal. Pero no nos dio el Señor indicaciones de que fuéramos individualistas. Nosotros formamos un cuerpo, por lo tanto, debemos trabajar para alcanzar el desarrollo proporcional de este cuerpo.
Debemos estar pendientes los unos de los otros. Debemos estar atentos a los engaños, los dardos del maligno, buscando la división de la propia iglesia. Siempre va a haber aquel hermanito que va a tirar ese dardito consciente, o la mayoría de las veces creo que lo hacen inconscientemente y no se dan cuenta. Y ese dardito a veces, ¿verdad? Si la persona que lo recibe no tiene el escudo de la fe, ¿cuál es el escudo de la fe? La palabra. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene ese dardito, esa mentira del enemigo, esa palabra para traer división, el escudo de la fe, ¿verdad? Amar unos a los otros, en cuanto sea posible buscar la paz, la armonía. Todas esas palabras, esas enseñanzas bíblicas son el escudo de la fe. Cuando vienen esos pensamientos a tu mente, que son los dardos del maligno, ahí está cuando tienes que usar el escudo de la fe. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios, con qué rebatir. Cuando Jesús fue confrontado allí con Satanás en el desierto, cada vez que Satanás le tiraba una palabra, Jesús le tiraba otra palabra bíblica. ¿Verdad? ¿Por qué no conviertes esas piedras en pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Es así o no? Los dardos del maligno cada día vienen a nuestras vidas y nosotros debemos conocer las palabras de Dios para refutar esas mentiras y no caer en el engaño. Amén. Ahora, ¿cuál es la meta que debemos alcanzar como iglesia? Y esto es el primer punto que yo quiero tocar. ¿Cuál es la meta que bíblicamente nosotros debemos alcanzar como iglesia? Versículo 13, donde comenzamos el desarrollo de esta parte de la enseñanza. Versículo 13. Hasta que ¿todos se encontraron? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuántos? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta, amados, es la misión de la iglesia. Ahora, la unidad de la iglesia depende directamente de nuestra relación con Cristo Jesús. Cuando dice hasta que todos alcancemos, hay un trabajo individual primeramente, ¿verdad? Todos, cada uno debemos buscar alcanzar, ¿verdad?, el conocimiento de la estatura de la plenitud de Cristo, la madurez espiritual. Entonces, la meta que debemos lograr como iglesia es que todos lleguemos a alcanzar una vida de comunión íntima con el Señor. Para eso es importante tener un conocimiento claro de lo que las Escrituras enseñan de Él. Entonces, la primera meta de cristianos es ser semejante a Cristo en todo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. La palabra perfecto puede traducirse maduro. Y esto va en contraste de lo que dice el versículo 14. Yo tengo que ser maduro, ¿verdad? ¿Para qué? Para no ser, ¿qué dice el versículo 14? A ver. Versículo 14. ¿Para no ser qué? ¿Qué? Niños. Yo necesito ser maduro espiritualmente para no ser un niño espiritual. ¿Y qué le pasa a ese niño espiritual? Y dice que es llevado por todo viento de doctrina. Este patrón maduro o perfecto, ¿verdad?, tiene como modelo a Jesús. Romanos capítulo 8, 29. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces fuimos predestinados, ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen, para que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso el Señor te predestinó. Para eso el Señor te llamó. No para que sigas comportándote como un niño espiritual inmaduro.
llevado por todo viento de doctrina, siendo confundido por ahí, no entendiendo el propósito de Dios para tu vida. Dios te llamó con un propósito, es para que alcanzara la estatura de la plenitud de Cristo, que el carácter de Cristo se revelara en tu vida. Fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Jesús. Estamos llamados a conformarnos a su carácter santo, a imitar su obediencia, su amor y su servicio al Padre. Ese es el deseo del corazón de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Estamos andando como Él anduvo? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amados, fuimos llamados a manifestar el carácter de Cristo en nuestra vida. Jesús está en ti y está en mí a través del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo que muchos conocemos es el carácter de Cristo. El amor, el gozo, la fe, la bondad, la paciencia, el dominio propio, la templanza. Es el carácter de Cristo y está en ti y está en mí. Ahora la pregunta es, ¿por qué yo no tengo paciencia? ¿Por qué no soy manso? ¿Por qué no desarrollo el amor de Dios? ¿Por qué no tengo la fe? ¿Por qué será? Es porque no obedecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados, es un caballero. Él te va a querer guiar, te va a enseñar. Pero si yo hago caso omiso a su palabra, a su enseñanza, vamos a tener nuestras consecuencias. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Cómo miro la gloria del Señor a cara descubierta? ¿A través de dónde? A través de la palabra, a través de la comunión. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Usted no ha visto esos muchachos jóvenes, verdad? O muchachas que, no sé si se dice muchachas, acá hay muchachos, ¿verdad? Jóvenes que se juntan y empiezan a tener las mismas actitudes. ¿No han visto eso o no? A este se le pegó tal cosa. ¿No han visto los jóvenes que ahora hablan medio mexicano, no? Y meten alguna frase en medio del mexicano. ¿Por qué será? ¿Qué será que miran los jóvenes? Sacan esas cosas que nosotros decimos, ¿y de dónde sacó esto? ¿No han visto aquellos matrimonios que cuando recién los conocieron por separado, tenían ciertas actitudes, pero cuando empezaron a convivir juntos, la actitud de uno o de otro cambió un poco? Yo digo siempre, el que tiene mayor personalidad, ¿verdad?, el que amolda, le aparece la actitud del otro, por lo menos lo que he visto en matrimonio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos ese relacionamiento con las cosas de Dios, cuando nosotros nos acercamos a las cosas de Dios, cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos esa búsqueda intensa de la palabra de Dios, queriendo descubrir, queriendo escuchar al Padre hablándonos, algo en nuestra vida comienza a acontecer. Usted comienza a hablar palabras que provienen por el Espíritu Santo. Comienza a tener actitudes guiadas por el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, a esto se refiere el apóstol Pablo. Nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Entonces, en la medida que contemplamos a Cristo, a través de las Escrituras, a través de la comunión con el Espíritu, somos transformados a su imagen. Ahora la pregunta es, ¿cómo se refleja el crecimiento en la vida
de la iglesia. ¿Cómo se refleja? Y el apóstol Pablo acá nos da dos evidencias del reflejo. Una evidencia negativa y una evidencia positiva. En el versículo 14, Pablo menciona las marcas de madurez, ¿verdad? Que identifican a la persona inmadura y a la persona madura. El aspecto negativo, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del enemigo. ¿Este es positivo o es negativo? Esta manifestación con respecto al crecimiento, ¿qué es? Es negativa, ¿verdad? Acá lo que está hablando el apóstol Pablo, que hay una clara falta de estabilidad doctrinal. ¿Por qué? Porque dice que la persona, el niño fluctuante, es llevado por doquier de todo viento de doctrina. Tristemente, la gente que no conoce la palabra, o que la conoce a media, o que simplemente ha escuchado pero no ha profundizado, nunca se deje engañar. Por más que yo diga que soy un pastor y que estoy parado aquí adelante y le esté leyendo un pasaje bíblico, tómese el tiempo en su casa. Así está la iglesia hoy en día. La gente ya no quiere congregarse, le gusta más mirar las redes sociales y ahí escuchan un sinnúmero de barbaridades. Tristemente, son vagos espirituales. No le gusta agarrar la Biblia, no le gusta profundizar, no le gusta buscar. Prefiero recibir como viene eso. Y lo creo. Y eso genera grandes daños a la vida del creyente. Generan más divisiones entre la iglesia. Hace que creyentes que eran buenos creyentes hoy estén con una doctrina errada y están, en vez de sirviendo en los caminos del Señor, están haciendo cualquier otra cosa menos eso. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amados, la unidad se produce a causa del conocimiento de la verdadera doctrina. La verdadera doctrina te hace libre de todo engaño. La estabilidad doctrinal te presenta a Jesús tal cual es. Cuando tú comienzas a conocer la palabra de verdad, la verdad te hace libre, pero también te hace entender que Jesús no es como tú quieres que sea. No podemos acomodar el pensamiento de Cristo Jesús a nuestra forma de pensar. Nosotros debemos rendirnos, quebrarnos ante Él y ir a la cruz. Hay una línea que se llama humanista y que ha llevado el pensamiento bíblico a un pensamiento humanista. Dios tiene que pensar como piensa el hombre. Sin embargo, Él dice que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. No podemos nosotros querer acomodar la palabra a nuestros gustos. Si quieres vivir una vida de bendición, si quieres vivir en paz, si quieres servir en el reino, debes entender esto. No podemos acomodar el pensamiento de Cristo a lo que a nosotros nos gusta o no nos gusta. Yo no voy a el cristianismo que piensa que es como que voy a un supermercado y escojo lo que me sirve y lo que no me sirve lo desecho. La palabra estratagema de la Reina Valera trata de engaños, de artimañas. O sea, falsos maestros que presentan algo que parece verdad, pero en realidad es un error. ¿Saben que la forma más fácil de engañar a una persona no es decirle una mentira que sea totalmente contraria a lo que ellos piensan? La forma de engañar a una persona es medias verdades, un poquito torcida acá, un poquito cambiada acá. No era tan, pero no era tan diferente. Pero cuando vemos todo el desarrollo de esa enseñanza, estamos cerrados. Estamos cerrados en el camino. Por eso hoy hay muchos cristianos que están desilusionados
Presentamos a un Dios que está interesado principalmente en darles las añadiduras. Y publicamos hoy gran campaña de milagros. ¿Y la gente qué va a buscar? ¿Qué va a buscar? Añadiduras, milagros. Nosotros tenemos que enseñarles que hay que ir a buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios y ponemos a Dios primeramente y su reino y su justicia, todas las demás cosas vendrán por eso. Pero si no, lo que estamos haciendo es trayendo gente a buscar un milagro que quizás por fe lo puedan recibir, pero como aquellos 10 leprosos se van y solo uno vuelve. Y estamos enviando gente al infierno. Estamos enviando gente al infierno con buenos milagros que tuvieron en su pasaje por la tierra. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Saben? Cuando leemos solo este pasaje, podemos interpretar que Pablo está diciendo, no erréis. No hablen con gente que habla malas palabras. No hablen palabras inmorales. No hablen palabras obscenas. No tengan conversaciones de murmuración. No. El contexto genuino de esto, el apóstol Pablo le estaba hablando aquí a los corintios, porque los corintios estaban dando oídos a personas, a falsos maestros, que estaban trayendo una enseñanza errónea con respecto a la muerte y resurrección de Cristo. Y Pablo le está diciendo, no erréis. Si siguen escuchando esas malas conversaciones, los van a corromper. La palabra dice que nosotros no tenemos que permitir que esas personas que vienen con una palabra errónea ni siquiera entren a nuestra casa. ¿Cómo podemos estar preparados para no caer en el error? Conociendo la verdad a profundidad. El aspecto positivo. Una vida cristiana, dijimos que el negativo es ser inmaduro y hace que no tengamos conocimiento de la palabra, no tengamos un conocimiento doctrinal, por lo tanto somos engañados por el enemigo. Pero el aspecto positivo está en el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El aspecto positivo es una vida cristiana, práctica, arraigada en la verdad y en el amor. El aspecto positivo que está hablando acá en el versículo 15 es que lo que yo aprendo lo viva. Que no soy un cristiano de los oidores, sino que también soy de los hacedores. Pero no solo eso, sino que el conocimiento doctrinal me ayuda a exhortar, ¿cómo? En amor. Pablo exhorta que la verdad de Dios revelada en su palabra nos gobierne en todas las áreas de nuestra vida en un clima de amor. Efesios capítulo 3, versículo 17. El aspecto positivo. 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que ahí seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces no existe, escuche, no existe una vida secular. En la iglesia soy una cosa, cuando me reúno con creyentes soy una cosa, pero en mi vida soy otra cosa. No existe. El verdadero creyente manifiesta un estilo de vida basado en el conocimiento y en la aplicación de la palabra de Dios. Amén. Basado también en el amor hacia las personas. ¿Cuál es el proceso para avanzar en el crecimiento de la iglesia? Versículo 16 nos muestra el proceso. Dice, ¿de quién? ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. Amados, acá en este versículo el apóstol Pablo nos enseña dos perspectivas para el crecimiento, dos perspectivas para desarrollar este crecimiento, ¿verdad? Esta madurez espiritual y este crecimiento de la iglesia. La primera es lo que Cristo hace por nosotros. Es lo que Cristo hizo por usted, hizo y hace por usted y por mí. Y lo segundo es lo que nosotros, a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos que hacer. Amén. Entonces lo primero es lo que Cristo hace por nosotros. Y dice la palabra, ¿de quién? O sea, de Cristo. Y al final dice, recibe su crecimiento para edificación en amor. Lo primero que tenemos que entender, que Cristo es quien nos da el crecimiento. Cristo es el que da el crecimiento. Amén. De Cristo recibe el crecimiento la iglesia. Es debido a nuestra unión con Cristo que nosotros podemos crecer espiritualmente y crecer en unidad de la iglesia. Y quiero recalcar una vez, si queremos crecer en la unidad de la iglesia, necesito crecer. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Crecimiento, madurez, alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Una cosa viene a la otra, viene unido de la otra. Y lo que tengo que entender es que el crecimiento viene de parte de ¿quién? De Cristo, como dice la palabra. Cuando yo estoy unido a Él, ¿verdad? Y este crecimiento se va generando a través de la comunión, a través del conocimiento de la palabra. Y último, lo que Cristo hace por nosotros. ¿Qué es lo que Cristo hace por nosotros? ¿De quién? Dice, de todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Cristo, amados, es el que prevé la unidad y coordinación del cuerpo. Cristo fue el que nos coloca en la iglesia local. Cristo es el que te colocó en esta iglesia. Amén. Cuando preparaba esto me venía a la mente, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos? ¿Qué teníamos que hacer qué teníamos que dice que teníamos que hacer? Orad y pedid ¿a quién? Al Señor de la mies. ¿Para qué? Para que envíe, o sea, es Cristo enviando las almas. Es Cristo que coloca las almas en esa iglesia local, en ese lugar para que tú crezcas. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted fue puesto en esta iglesia ¿para qué? Según este pasaje. Para ayudar mutuamente a otro hermano. Para ayudarse mutuamente con otro hermano. Según la actividad propia de cada cuerpo. Aprovechando los dones, lo que el Señor le dio. Es para ayudar a otro hermano. Entonces Cristo nos da el crecimiento. Cristo nos siembra en una iglesia local. ¿Para qué? Para que nosotros, de nuestra parte, demos a otros hermanos lo que hemos recibido. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Necesitamos madurar, alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Esto se logra solo y únicamente con la ayuda del Espíritu Santo, pero poniendo de nuestra parte, ¿verdad? Siendo intencionales en buscar crecer en el conocimiento de la palabra y en los tiempos de comunión con el Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Porque hoy hemos aprendido, Señor, que tú pones en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, para hacer aquellas cosas que agradan tu corazón. Hoy hemos entendido, Padre, que necesitamos crecer y madurar para fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo. Señor, y también entendemos que el enemigo se levanta, Señor, ferozmente contra una iglesia. Pero cuando esta iglesia está unida, Señor, es vencedora. Señor, queremos en esta hora darte gracias por una oportunidad más. Y pedimos que esta palabra, Señor, tenga cabida en los corazones, Señor, de cada uno de los hermanos que la recibieron.
y a aquellos que la van a escuchar a través de las redes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.